Domingo 9 de enero, ricas bendiciones a todos nuestros amigos. Invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Ramón Romero. Denle clic a la campanita y se extenderá este ministerio al mundo entero. Invite a otros a que se suscriban también. Lección número 3. Jesús, el Hijo prometido. Para memorizar. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó a sí mismo heredero de todo, y por quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1, 2 y 3. Gracias, Padre, porque el Hijo prometido ha sido entregado por nosotros. Que valoremos ese esfuerzo extraordinario de Dios, de dar a su Hijo para que nosotros en Él encontremos vida eterna. En su nombre, amén. Para hoy domingo, en estos postreros días, esa expresión postreros días tiene que ver con la primera venida de Cristo. A partir de ahí comienzan los postreros días. ¿Por qué los postreros días? Porque a partir de la venida de Cristo a la tierra, cuando nació en Belén, comienza a destruir Dios todos los efectos del pecado en la vida de sus creyentes al morir en la cruz del Calvario. Este planeta estaba en manos de Satanás hasta los postreros días. Hasta los postreros días. Y digo así porque aunque el hombre mataba a un cordero, un animal cuando pecaba, y presentaba su sangre a través del sacerdote, tanto en el altar de sacrificio como en el lugar santo, era un perdón condicional a la primera venida de Cristo, que sí iniciaría lo que llamamos postreros días. Y déjenme decirles, el tiempo del fin del pecado, comenzó tan pronto Cristo vino a la tierra. Comenzó a eliminar el pecado en forma personal en la vida de sus hijos, y con su muerte ratificó ese perdón que había dado en el jardín del Edén con la promesa de Génesis 3:15 de una simiente prometida enviada. Y déjenme decirles que cuando a Adán le nació su primer hijo, llamado Caín, él pensó que esa era la simiente prometida. Abraham pensó que la simiente prometida era Isaac. Todos pensaron que la simiente prometida sería uno de ellos. Nadie pensó que la simiente prometida era Dios en persona. Por eso dice el libro Patriarcas y Profetas que cuando nació Caín, Adán pensó que era la simiente prometida.
Abraham pensó que cuando iba a matar a su hijo en el monte Moría, que ahí fue que se erigió el santuario después, siglo después, pensaba que Dios lo iba a resucitar para que fuera la simiente prometida. Pero amigo, nadie pensó en absoluto que la simiente prometida era Dios mismo. Se pensaba que Dios enviaría a uno que vendría de ellos a nacer y a morir por la raza humana. Lo que más lejos tenían los patriarcas y profetas era que era el mismo Cristo, el mismo Dios que creó el universo, quien vendría a la tierra a morir por nosotros. Yo no lo entiendo. A Dios yo no lo entiendo. No lo entiendo ni lo vamos a entender, porque en la Biblia hay dos misterios que Dios nunca va a revelar, y es el misterio de la piedad y el misterio de iniquidad. Dios no puede explicar el misterio de iniquidad porque no tiene razón de ser explicado, porque el misterio de iniquidad surge de un ser que fue hecho bueno y él mismo decidió ser malo. Por tanto, no hay explicación ni justificación la existencia del mal. Por eso Dios no va a explicar nunca el misterio de iniquidad. ¿Qué va a explicar Dios que se va a tomar los siglos eternos? Va a hablar del misterio de la redención. ¿Cómo es que Dios, un ser tan sublime que hizo todo, él mismo llega a morir? Si Dios no muere, si Dios no muera, ¿cómo es que él muere? Para eso se necesitaba dos naturalezas. La naturaleza carnal, por herencia de Adán, de Adán, de Set, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Rahab, de David a Jesús. ¿Ven? No se puede explicar cómo es que se encarnó Cristo. No, que fue engendrado por el Espíritu Santo, dice Mateo 1. Sí, pero ese sustento en el vientre, ¿cómo? No lo puede explicar nadie. ¿Cómo es que Dios murió? No lo puede explicar nadie. Murió la naturaleza humana que heredó Jesús de nuestros antepasados santos, pero sin pecado. Sintió hambre, sintió sed, sintió cansancio como el ser humano, pero no se deleitó en el mal. Ningún milagro que Jesús hizo fue por voluntad propia. En el deseado de todas las gentes se explica, y Juan nos dice el mismo Jesús que no soy yo el que estoy obrando, sino el Padre que mora en mí. ¿Qué significa eso? Que Jesús, siendo Dios, hizo un acuerdo con el Padre de entregarle sus poderes para que se los guardara. Y Jesús no sabía el día ni la hora de su venida. El Padre era quien lo iba a revelar. Y cuando se cumplió el tiempo, vino Cristo y nació de mujer, según Gálatas 4:4. Pero Jesús no sabía el futuro a menos que el Padre se lo revelara, porque esos atributos incomunicables de la presciencia, de la omnipotencia, de la omnisciencia, esos poderes divinos Él los entregó al Padre para que se los guardara. De la omnipresencia, Él lo mismo lo dijo: yo no puedo estar en un mismo lugar al mismo tiempo en diferentes lugares. Todo eso no lo perdió Cristo, sino se lo entregó al Padre para poder venir y enseñarnos a nosotros
a que se puede vivir sin pecar. Se puede vivir sin pecar. Y Cristo venció no porque era Dios, no, venció porque estaba conectado 24 horas con Dios, o sea, con el cielo. Y eso el cristiano lo puede hacer. ¿Sabe que el único pecado que conoció, que se supo de Moisés, fue el pecado de golpear la peña 2 veces? No se conoce otro pecado, exceptuando la muerte del egipcio. Pero en la vida de Moisés no se conoce un pecado que no fuera el golpear la peña 2 veces. ¿Qué nos indica eso? Que se puede vivir sin pecar. Llegó un momento que Moisés quitó la vista de Cristo y se atribuyó la gloria diciendo: yo que con esa expresión os haré sacar agua de la peña. Estaba insinuando en la construcción hebrea, da a entender como que él, todos los milagros que acontecieron en el desierto fueron hechos por él y no fue él. Él no fue el milagrero, él no fue el taumaturgo, fue el instrumento que Dios usó para hacer los milagros en el desierto. Pero él se atribuyó eso al final, a los 40 años se atribuyó eso. Ya cuando está a punto de estar en tierra prometida, se atribuyó esa prerrogativa divina. Entonces Dios lo castiga, no dejándolo entrar a la Canaán terrenal. Pero los misterios de Dios son tan buenos y hermosos y que luego, tiempo después, se lo lleva al cielo, mandado a buscar por Dios Padre, por vía de Dios Hijo, es a saber, el arcángel Miguel. Así que estos posteros días comenzaron con la primera venida de Cristo y terminará con su segunda venida. Los posteros días ya existían también en los días de Pablo. 2 Timoteo capítulo 3. En estos posteros se dan tiempos peligrosos. Ya existían los posteros días porque ya Cristo estaba iniciando su trabajo en el cielo como sumo sacerdote del santuario celestial, que estaba cumpliendo la función de primeros días o posteros días, mejor dicho, dando a entender que el planeta comenzó o cayó en postreros días tan pronto Cristo, con su muerte, Cristo al morir, garantizó la muerte de Satanás y de sus demonios. Ahí comienzan los posteros días. Tan pronto él nace y se ratifica con su muerte, ahí están los posteros días. Los 2000 años de pecado que ha discurrido en el planeta después de Cristo son los posteros días que van a cerrar con su segunda venida en gloria. Vamos a leer de inmediato al libro de Números, el capítulo 24. Y cuando leamos a Números 24, vamos a leer, leyendo los versículos 14 hasta el 19, entenderemos mejor cuáles eran los posteros días que ya se mencionaron en los días de Moisés. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postrimeros días. Lo que Dios va a hacer a este pueblo en los postrimeros días o postreros días. Y tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, hijo el varón de ojos abiertos, hijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, mas abiertos los ojos. Verélo, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y levantaráse cetro de Israel. Ahí está. ¿Quién es la estrella de Jacob? ¿Quién es la estrella de Jacob? Lea conmigo Apocalipsis 20. Versículo
Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16. Yo Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ve, Él es la estrella resplandeciente. Cristo es la estrella de Jacob. ¿Y por qué digo esto? Porque Jacob era el nombre de Israel, de quien vendría el pueblo de Dios, las 12 tribus. Ahora, cuando Cristo venga, como dice Miqueas, el capítulo 7, Miqueas, el capítulo 7, Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 14. ¿Qué nos dice allí? Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en medio del Calvario. Pascan en Basán y Galaad como el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Hermanos, ese profeta nos habla de esa estrella. Esa estrella es Cristo. ¿Cuándo son los postreros días? Cuando venga la estrella. Yo hago una pregunta. ¿Qué vieron los magos de Oriente? La estrella en el cielo. Hemos visto y hemos venido a adorarle, dijeron ellos, porque Él era Cristo, la estrella de Jacob, que menciona Apocalipsis 22:16, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, al venir Cristo como estrella, cuando realmente Cristo es la estrella, cuando resucita y asciende al cielo, es consumada la expresión estrella, porque Cristo es la luz del mundo, y al morir y al resucitar, ahora es la estrella que permea al mundo entero con su luz, y entonces resucita como triunfador y como futuro rey de reyes para este planeta, comenzando primero como el sumo sacerdote del santuario celestial. Seguimos. Y herirá los cantones de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Y será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. ¿Qué representan estas naciones? Representan a dos naciones a quienes Él va a combatir cuando venga por segunda vez. A la bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, que es una bestia religiosa, y la del 11 al 18, una bestia política o estatal. Es decir, los dos poderes simbolizados en Set, Edom, Moab, Seir. Esos se van a confabular para hacerle guerra al Cordero a través de la persecución al pueblo de Dios. Entonces vendrá la estrella de Jacob por segunda vez al planeta y herirá a los enemigos del pueblo de Dios. Y el de Jacob se enseñoreará y destruirá de la ciudad lo que quedare. Ve. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de gentes, mas su postrimería perecerá para siempre. Ve, Amalec, que quería la maldición del pueblo de Dios, al encontrarse el pueblo de Dios preparado para la bendición de la segunda venida, Amalec, símbolo de los enemigos del pueblo de Dios, como Seir, como Set y como Moab, estos representantes de los enemigos del pueblo de Dios van a ser destruidos para siempre cuando descienda fuego después del milenio en el planeta y Cristo entonces purifique el planeta y haga de nuevo todas las cosas.
Por eso es que los posteros días comenzaron en los días de Jesús al nacer y continuarán o continúan hasta que venga por segunda vez en gloria. Isaías, el profeta evangélico, en el capítulo 2 y el versículo 2, como en el versículo 3 nos dice: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabecera de los montes, y será ensalzado todos los collados, y correrán sobre él todas las gentes. Ve, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, donde estaba el templo, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos entonces, amigos y hermanos, que ese futuro reino mesiánico acontecerá al final de los días, cuando este pueblo se va a reunir alrededor del templo celestial, alrededor de Cristo, para expresar su respeto a su ley y a su palabra. El tiempo terminó. Que Dios nos bendiga. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.